Bien, de regreso acá en esta mañana, qué bueno que continúan con nosotros. Este próximo 20 de septiembre nos abocamos a un nuevo año lectivo, ya de manera presencial, ¿no? El año 2021-2022. Retos, oportunidades, algunas amenazas, pero a la vez la anuencia de toda la población porque estos muchachos necesitan encontrarse con sus amigos. Tenemos como invitada en este momento a una viceministra de Educación que queremos presentarles a continuación, y cuando regresemos entramos en materia directo con preguntas importantes para el fortalecimiento de un tema muy particular, el regreso a la docencia. Lo cierto es que tenemos con nosotros a la señora Ligia Pérez, viceministra de Educación. Le damos la bienvenida acá en el colofón del programa en el día de hoy. Muchas Qué bueno gracias. Que está con nosotros. Gracias, buenos días. Gracias por invitarme a este programa tan interesante. Qué bueno, nos encuentra prácticamente, está al doblar de la esquina, un nuevo ingreso con muchos retos, como decía en la presentación. Claro. Precisamente la población está muy esperanzada en que sea distinto y nosotros también lo creemos así. ¿Cuáles son de repente las alternativas que podemos ofrecer a los padres en función de esta nueva realidad educativa, este cambio a nivel macro? Bien, pues nuevamente las gracias por invitarnos a este programa. Fíjate, nosotros tenemos una serie de ejes que hemos priorizado para este año escolar en función de la experiencia que tuvimos con este año tan atípico de la pandemia, que seguimos en pandemia porque no es que ha pasado, porque a veces como la tenemos tan controlada en el país, pues pensamos que ya no tenemos pandemia, pero sí estamos en pandemia y tenemos que tener los mismos cuidados y más ahora que vamos a la presencialidad a partir del día 20. Es bueno decir que desde el día primero, antes de ayer, miércoles primero, los docentes y todos los equipos de gestión de los centros educativos ya están incorporados en el proceso de ambientar las aulas, de ambientar las escuelas, de recibir las capacitaciones para este nuevo año escolar, capacitaciones que inician desde el mismo día primero y que van a terminar el día 17, viernes, para entonces luego el lunes 20 poder recibir en las condiciones más óptimas a todos nuestros estudiantes, que sé que van a llegar con mucha alegría, y precisamente tenemos un programa que se llama Retorno a la Alegría, que es dirigido por el Departamento de Orientación y Psicología del MINER, que precisamente lo que busca es que esos estudiantes que tienen más de un año fuera de los centros educativos, aunque tuvimos un intento de semipresencialidad en medio de la pandemia, pero luego tuvimos que volver hacia atrás por el repunte que tuvo la pandemia, y se puso en práctica ese programa a esos alumnos que fueron a la semipresencialidad, pero ahora ya el programa se ha ampliado para todo el territorio nacional para precisamente durante esos primeros días poner a nuestros estudiantes y a sus familias en el tono de clase, de que estamos en clase presencial. Y para ello nosotros hemos actualizado el protocolo de bioseguridad y porque cuando elaboramos ese protocolo íbamos a la semipresencialidad. Ahora que vamos a la presencialidad completa, entonces hemos tenido que actualizar el protocolo, pero las medidas de seguridad siguen siendo las mismas. Uso de mascarilla obligatorio para todos, tanto estudiantes como docentes, equipos de gestión, de apoyo, etcétera. Utilización de los higienizantes de mano, de objetos, ¿verdad? Todo esto, el distanciamiento. También tenemos que seguir guardando el distanciamiento, entre otras medidas que contempla el protocolo y con el cual se están capacitando también a todos los docentes y el personal completo de los centros educativos. A propósito de eso, doña Ligia, que habla de este protocolo que está actualizado porque vamos todos para las escuelas, cuéntenos en ese punto cuáles son esas actualizaciones y de haber un repunte, porque estamos en medio de la pandemia, claro, ¿cuál sería la medida a tomar en esa escuela, en ese distrito, en esa comunidad? Bien, interesante pregunta. Eso está también contemplado en el protocolo. ¿Qué hacer en caso de que se detecte un caso sospechoso, valga la redundancia, en la escuela? Lo primero es
ver el grupo, ver en qué punto esa persona está sospechosa, se aísla del aula, se lleva a un lugar que es como un centro de control que hay en las escuelas, que es un aula, un espacio donde esa persona queda aislada. Se le hacen, inmediatamente nos comunicamos con las autoridades de salud pública de la localidad, porque todo esto ha sido articulado precisamente con todo el personal de salud pública de las distintas localidades. Entonces, salud pública, ahí entra, la escuela le entrega el caso sospechoso y ya salud pública aplica su protocolo sanitario que ya tiene establecido para esos casos. Si hay necesidad de sacar ese grupo completo, o sea, dejarlo en la casa, pues se hace y se continúa. Si nos damos cuenta que ha habido algún contacto con más personas en el momento de detectarse el caso sospechoso, pues entonces se aísla todo el que haya tenido contacto con esa persona. Pero es un tanto difícil que nosotros detectemos el caso ya en el aula. ¿Por qué? Porque a la entrada se van a tomar los controles del lugar y además estamos concientizando a las familias que si tienen uno de sus hijos algún síntoma, fiebre, tos, cualquier síntoma que pudiera ser una gripe común, viral, pero en esta circunstancia tenemos entonces inmediatamente que dejar ese niño, esa niña, ese joven en la casa, llamar al centro educativo y notificarlo para que entonces el centro educativo le diga a su vez a las autoridades de salud pública y vayan a ver ese caso. Doña Ligia, ¿cómo van a manejar la nivelación por el producto del sistema híbrido que aplicamos? Sí. ¿Cuántas semanas va a durar el proceso de nivelación? El proceso de nivelación lo hemos planificado para las primeras 4 semanas del año escolar. Pero eso no quiere decir que termina con esas 4 semanas, sino que durante todo el año se continúa ese proceso de recuperación, porque sabemos que los niños, niñas, jóvenes no aprenden todos al mismo ritmo. Entonces, puede haber algunos que les baste con esas 4 semanas, puede que haya otros que ni siquiera lo necesiten porque pudieron aprovechar bien, pero puede haber otros cuyo aprendizaje, recuperación de esos aprendizajes pues tarde un poquito más y por eso durante todo el año se va a estar focalizando. Si vemos un estudiante que no ha logrado, porque se va a hacer una evaluación diagnóstica al inicio y otra al final de esas semanas, y si vemos a alguien que no ha llenado las expectativas, no ha logrado los indicadores que nos hemos propuesto para esta nivelación, pues entonces se le dará seguimiento, se continuará reforzando ese estudiante ya de una manera más focalizada. El proceso de educación a distancia, a menos de que fue muy exitoso, no se puede negar el hecho de que hubo una deserción escolar bastante significativa, ¿no? ¿Quién lo ha medido? Claro, por supuesto. ¿Qué están implementando ustedes ahora para esos muchachos que de repente no les llamó la atención el estar aún, porque conozco el caso de gente que aún teniendo todas las herramientas, dijo, yo no encajo ahí, ¿eh? Entonces vuelven a la presencialidad. ¿Qué hace el Ministerio de Educación de la República Dominicana para engrapar con estos muchachos? Sí, el Ministerio de Educación le proporcionó a las familias todas las oportunidades de que los niños tuvieran su año escolar. Todas. Ustedes vieron esa combinación de medios que se hizo. No escatimaron esfuerzos. No escatimamos esfuerzos, pero además cada docente con su grupo que tiene su listado que le toca a cada docente, cuando le faltaba alguno, pues daba la voz de alerta, se comunicaba con la familia porque están todos los datos en la escuela. Y hubo también algunos estudiantes que estaban quizás en el sector privado y bueno, pensaron, no, pero yo no tengo que ir al colegio, déjame tomar las clases por televisión, y tomaron las clases por televisión y muchos docentes se dieron cuenta de eso y le dijeron, no, pero inscríbanlo en la escuela para tener el registro y poder darle seguimiento. De manera que sí, suponemos que hubo deserción, porque hasta ahora no se ha medido. Nosotros nos vamos a dar cuenta ahora cuando tengamos la matrícula ya
completa del año escolar. Entonces ahí los docentes van dando información, mira, fulanito de tal, ese no hubo forma de que se vinculara. Sí. Pero aún las familias pusieran cierta resistencia a inscribirlo, a que tuvieran en el proceso, desde la escuela se hacía el esfuerzo para que esa familia enviara a sus hijos al centro educativo, de manera que aquellos que lamentablemente, vamos a decirlo claramente, por negligencia, no pusieron a sus hijos en la escuela, no tuvieron ningún vínculo con el año escolar, entonces nosotros los recibimos, pero en el mismo curso que se supone que debían estar. No podemos promover simple y llanamente, no vamos a pasarlo de curso porque sí, eso sería irresponsable. Solamente los pequeñitos que sí tienen una promoción automática y entonces a eso se les va haciendo una prueba y se van nivelando por curso, por año. Por ejemplo, los niños de 4 o 5 años que no fueron a la escuela, que no estuvieron ninguna vinculación, si les corresponde por la edad, por ejemplo, preprimario, pues se pondrá en preprimario y se le hacen las evaluaciones de rigor y la nivelación de rigor. Pero en casos como, por ejemplo, ya el segundo ciclo de primaria, y bachillerato, en secundaria, pues realmente nosotros no podemos de una manera irresponsable, sí, porque ya llevan un proceso más riguroso. Y vuelvo y repito, nosotros como Ministerio de Educación y el presidente de la República también muy preocupado nos dio todo el apoyo y todas las oportunidades para que nosotros pudiéramos salvar este año escolar. Y eso fue lo que hicimos. Que los estudiantes tienen sus lagunas hasta un año normal. Eso es así. Lo tienen, sí. Pero a propósito de por eso vamos a nivelar y a recuperar esos aprendizajes. A propósito de eso, doña Ligia, son muchas las preguntas que hay. Alex hablaba de esa deserción y que ahora pues hay muchas escuelas que dicen no hay espacio para mis hijos. También hay muchas preguntas en torno al uniforme, cuándo comenzarán a entregarse el material, porque ya estamos en septiembre. Sí, entonces, ¿qué está haciendo? Sí, sabemos que el ministerio rige todo lo que tiene que ver con el tema de educación inicial y básica. Y secundaria. En ese sentido, ¿qué están haciendo con esas escuelas, con esas alertas en donde los estudiantes dicen, ahora yo no encuentro un cupo para estar en la escuela que quizás me quede más próxima? ¿Cuál es el mecanismo que está haciendo educación? En principio, cuando digo en principio, quiero decir ya una vez finalizado el año, que comenzaron las reinscripciones en las escuelas, las inscripciones, muchos directores de centros educativos, cuando les llegaba ya el cupo que ellos tenían en su registro, pues decían no hay más inscripciones. Cuando le llegó esa información al señor ministro, él inmediatamente dio una instrucción de que estaba prohibido terminantemente que se le negara cupo en la escuela a los que fueran a buscarlo. Que si sobrepasa la población, que es lo que muchos dicen, pero yo sé que ellos tienen una reserva, ¿verdad? Que si pasa la población estudiantil, pues entonces ya veremos la forma de cómo le buscamos espacio, cómo lo distribuimos, qué estrategia vamos a utilizar, que de hecho tenemos un plan A, un plan B, un plan C y hasta un plan D pudiera ser también que tenemos, para precisamente garantizar que la familia dominicana encuentre cupo en las escuelas. Eso ténganlo por seguro y está prohibido, y lo reitero, el ministro ha sido claro en el sentido de que no se le niegue la inscripción a ningún estudiante. Me preocupa, doña Ligia, me preocupa primero como docente universitario y segundo como dominicano, me preocupa la formación de los formandos. Y esa cara suya me invita a pensar muchas cosas, ¿no? Sobre todo porque, si bien es cierto que los muchachos tienen muchas lagunas, como usted lo trae a colación, en distintos aspectos de la escolaridad como tal, los maestros mucho más. Entonces son los que sirven de patrón para esos muchachos. Y preocupa entonces de repente desde la dirección del Ministerio de Educación de la República Dominicana, ¿qué se está haciendo?
con esos maestros para una formación integral y que la misma sirva de puntapié para el fortalecimiento de esos muchachos y que lleguen pues con esa formación al momento de la nivelación rotunda, que es la que ustedes van a hacer en esas primeras cuatro semanas. Muy bien, mira, como dije al principio, uno de los ejes que hemos priorizado en el Ministerio de Educación es el de la formación docente. Eso para nosotros es primordial y es una dualidad que tenemos o una articulación con el MESID, con el Ministerio de Educación Superior, que es el que da la formación inicial, porque es desde ahí donde hay que atacar el problema. Desde esa formación inicial, ¿qué estamos haciendo en las universidades con la formación de esos aspirantes a docentes, de esos aspirantes a maestros? Desde ahí, y en ese sentido se está haciendo, hay todo un movimiento, bueno, como por el 21, me parece, 22 de septiembre, va a haber un gran seminario, pero ya eso yo lo voy a dejar porque es el MESID el protagonista de eso. Claro. Pero claro, ellos esa formación la diseñan en base al perfil que nosotros como Ministerio de Educación le definimos, porque nosotros somos los usuarios de esos productos, por llamarle de alguna manera, que ellos generan. Entonces nosotros tenemos que decir cómo es que queremos ese producto. Y en ese sentido hay mucha articulación. De hecho, hemos participado en varios eventos ya, tanto nacionales como internacionales, con esa articulación que en España, por ejemplo, en Barcelona, que fuimos a un evento allá de formación docente, se admiraron porque por primera vez los dos ministerios que tienen que ver con la formación docente pues se articulan para ir juntos por una línea que es de la calidad del docente que queremos. Pero mientras tanto, tú dirás, y los que ya están, ¿qué hacemos? Bueno, pues con eso que ya están, también tenemos diseñado una gama de capacitaciones atendiendo a la necesidad de cada uno, porque no todos tienen la misma necesidad de fortalecimiento de las competencias, sino hay unos que tienen una debilidad, una oportunidad de mejora, otros tienen otras. Entonces, en ese sentido, hemos realizado un levantamiento y seguimos conjuntamente con algunas instituciones de carácter tanto nacional como internacional. Puedo mencionar a Inicia, la Fundación Inicia, está Educa también, está UNICEF y una serie de instituciones, no voy a seguir nombrando porque no quiero, pero son más, sí, que estamos, digamos, haciendo planificaciones conjuntas para fortalecer esos que ya están en sus áreas de necesidad de capacitación, de actualización, etcétera. Doña Ligia, para fortalecer, o no es fortalecer, para agregar a lo que le preguntó mi compañero Alex, por favor, dos patas que son fundamentales, el Instituto de Formación Salomé Ureña y el INAFOCAM. Claro, claro. Y el IDEICE también. Son tres patas, porque el IDEICE, que es el Instituto de Investigación y Evaluación de la Calidad Educativa, es quien nos debe decir a nosotros cómo anda la calidad de la educación. Pero su naturaleza se había como perdido un poco, disipado, y ahora estamos nuevamente retomando su cauce, porque es quien nos tiene que informar para nosotros poder mejorar. Y a propósito de eso, en ese reporte, ese último reporte, ¿cómo le dijo que estaban los docentes? No, es que no es solo con el aspecto docente, es con todos los procesos. Ahora lo que hicimos fue una evaluación diagnóstica de la situación en que se desarrolló el año escolar y cómo quedamos. Se hizo una consulta a través de la Dirección General de Evaluación del Ministerio, en coordinación con el IDEICE, una consulta a más de 17,000 docentes, a una muestra de diferentes niveles, que ellos como protagonistas de este proceso nos indicaran con un formulario, varios instrumentos que utilizamos, el nivel de logro de los indicadores que nosotros priorizamos en el currículo para este año escolar. Y ya tenemos prácticamente listo el informe, que se los vamos a servir en los próximos días, ya probablemente la semana entrante. Está listo ese informe, porque ese informe, aunque no ha sido para publicar, porque es para consumo
interno para precisamente esa nivelación. Nosotros, esos planes de nivelación que ha elaborado cada nivel ha sido basada en esa información basada en parte en esa información. Esa ha sido una de las fuentes de que nosotros dijéramos, por ejemplo, un estudiante no logró tal indicador o logró de menos de un 50% tal indicador, entonces ya sabemos que sobre ese indicador tenemos que reforzar los aprendizajes. Entonces así nos hemos basado, pero para terminar la idea de los institutos, por ejemplo, INAFOCAN es el instituto que nos apoya con esa formación y capacitación de los docentes. Nosotros le decimos a ellos las necesidades de formación que tienen los docentes, y ellos entonces diseñan programas y nos lo presentan, nos hacen propuestas, nosotros la vemos, decimos sí, esto es lo que necesitamos, y entonces se procede con esa capacitación a través del INAFOCAN. Y el ISFODOSU es nuestra universidad pedagógica. Es la universidad del MINER, es la universidad, digamos, que forma a los docentes. Claro, otras universidades lo hacen, pero la de nosotros es el ISFODOSU, y también ellos articulan con el MESID y con nosotros para la formación inicial de los docentes, o sea, esos estudiantes que aspiran a ser maestros, y para luego entonces las especialidades, ¿verdad? Los posgrados, los diplomados, los cursos talleres que se necesitan, se hacen en conjunto. Bueno, doña Ligia, vamos entonces a invitarle para que de voz suya, pues como viceministra de Educación, invitemos a todos los padres dominicanos, y aprovechar sobre todo el alcance tan amplio que tiene este canal, que se ve en lugares tan recónditos, sobre todo porque y siempre lo he sabido, los sacerdotes conjuntamente con los maestros suelen ser los más doctos en las comunidades y son los puntos de referencia. Por eso es que yo hago mucho hincapié en esa formación docente, que es clave. Pero bueno, nos abocamos a un próximo año escolar que arranca este próximo lunes 20. Invitemos a los padres a empezar con entusiasmo un nuevo año lectivo. Desde luego, mire, yo les garantizo, y el Ministerio de Educación y el gobierno dominicano les garantiza a las familias dominicanas que pueden enviar sus hijos a la escuela sin ninguna preocupación, porque si seguimos, y ustedes son una pieza clave en eso, colaborar con que se cumpla el protocolo de bioseguridad que hemos establecido, ustedes pueden estar seguros que en ningún otro lugar sus hijos van a estar más seguros que en la escuela. Así es, así que gracias. El día 20, todos a clase. Empezar. Todos a las clases. Es necesario, sobre todo porque los estudiantes lo demandan, lo quieren, lo necesitan. Sí, claro, es necesario estar con sus compañeros, es necesario verse la cara con sus maestros, y qué bueno que estamos volviendo a esa normalidad, pero también tenemos que ser responsables. Están haciendo todo lo necesario el Ministerio de Educación con su personal docente administrativo, vacunándolos. También los padres tienen que hacer lo propio, de vacunar a sus hijos que estén mayores de 12 años y también que estén inoculados en casa, porque esto es un trabajo de todos. Todos vamos a salir juntos de este atolladero si queremos, y la educación es una de las piezas más importantes que tiene toda sociedad a nivel global. Y se le va a hacer prueba PCR a todos los docentes y al personal antes. Excelente. Se le va a hacer prueba previo, PCR, para nosotros garantizar que ellos no van a llevar el COVID a la escuela. Y un dato importante, y escúchenme, es que durante ese periodo que tuvimos de semipresencialidad, no se presentó un solo caso de contagio en la escuela. Eso dice mucho. Y eso dice mucho. Eso dice mucho. Bueno, doña Ligia Pérez, viceministra de Educación, escuchándola hablar, concluyo esta entrevista con uno de esos adagios así populares, refranes, que decían mis abuelos por allá por Bonao. En buenas manos está el pandero.